Hace algunos años en un bar en el sur de California estaban sentados tomando un par de tragos un chino y un judío. Y después de un ratito de estar casi un poquito borrachos, el judío le pega un cachetazo al chino y lo tira abajo de la mesa. El otro se levanta sorprendido y dice, ¿y eso por qué fue? Y le dice, eso es por Pearl Harbor. Dice, pero Pearl Harbor fueron los japoneses. Dice, bueno, chinos, japoneses, son todos iguales. El chino se levanta, no está muy tranquilo, se sienta, toma una copa más, y al rato se ofusca, se pone rojo y ¡paf! Le pega a Jacobo y lo tira abajo de la mesa. Y Jacobo se levanta y dice, ¿y eso por qué fue? Eso fue por el Titanic. Dice, ¿cómo el Titanic? ¿Qué tengo que ver con el Titanic? El Titanic se hundió con un iceberg. Dice, bueno, iceberg, Goldberg, son todos iguales. Y ni los iceberg ni los Goldberg son todos iguales, ni los chinos y japoneses son iguales. El problema tiene que ver con cómo manejamos nosotros esta visión y es siempre a través de la percepción. Y por eso solemos decir que, no sé, que los porteños son soberbios, que los santiagueños son lentos, que las mujeres argentinas son muy bellas, eso es verdad, que los gallegos son poco brutos, que los franceses son románticos o que los alemanes son ordenados. Y la realidad es que no es así. El propio Einstein solía decir que si la teoría de la relatividad era un éxito, los suizos iban a decir que él era suizo, los alemanes que eran alemán y los franceses que era un gran científico. Pero si era un error, si no funcionaba, los franceses iban a decir que era suizo, los suizos que era alemán y los alemanes iban a decir que era judío. Al igual que con cualquier otra cosa, como con el arte, como se educa al ojo para poder percibir las diferentes tonalidades de un color, como abriendo la ventana y viendo los verdes del paisaje, uno dice verde, verde claro, verde oscuro. Si uno agarra a un artista le puede definir 500 tonalidades de verde distintas. También podemos entrenar la forma en que entendemos la identidad, cómo la vemos y cómo son los detalles. No podemos generalizar a un solo elemento. Y para mí, la identidad es una construcción cultural. Nuestra identidad se define por los elementos que genera nuestro entorno social, nuestro entorno cultural, el geográfico y básicamente el histórico. Entonces esos elementos, la escuela, los libros, la educación, el deporte, que son diferentes para cada uno, van construyendo ese valor cultural, ese valor identitario que tenemos y que hay que siempre rescatar y no hay que olvidarse. Después hay un montón de otros elementos que también colaboran, que son más de objetos y que van completando la historia. El problema es que en los últimos 50 años lo que estuvo sucediendo es que dejamos de focalizarnos en lo que somos, en el ser, y empezamos a focalizarnos en el poseer, en los objetos que podíamos aprender. Y nuestra identidad se empezó a definir por los objetos mucho más que por lo que somos. Por supuesto que a esto colaboró mucho toda la teoría de la globalización, la necesidad de las grandes empresas de poder vender el mismo producto acá, en China, en Buenos Aires y en Tailandia. Entonces, lo que generaron con la globalización es una isomorfización de la cultura. Esta palabra rara que lo que dice es que todas las culturas son en el fondo un poquito parecidas y podemos vender lo mismo en cualquier lugar y la gente se empieza a identificar con estos valores del poseer de algo más caro, de un smartphone, de un teléfono, de lo que sea, o de unas zapatillas, en vez de los valores que nos construyeron nuestra propia identidad. Y la pregunta siempre es si esta es una batalla perdida o no. Algunos grupos empezaron a separarse, a generar grupos urbanos, a tratar de decir, bueno, ok, tenemos, no sé, skaters o surfers o hipsters, pero seguían identificándose con objetos, mucho más que con elementos culturales. Tal vez estaba un poquito de la música, pero era el mismo grupo que funcionaba en distintos lugares del mundo. Pero hay una posibilidad de modificarlo, y es no pensar esto como una batalla, sino pensar esto como una necesidad. Hoy se dice que el branding o que la identidad es una condición humana, porque nosotros tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo cultural, de pertenecer a cuestiones completamente viscerales. Y aquí viene la definición. Entonces, ¿dónde está nuestra identidad? La identidad siempre está en nosotros. En mi caso particular, mi primera experiencia fuerte de comprender dónde está la identidad fue el 14 de junio de 1978. Tiene día y hora. Ese día, además, bueno, en la Argentina pasaban cosas bastante... Estaba complicado. Pero ese día jugaba Argentina-Polonia
la segunda vuelta del Mundial. Algunos de ustedes lo habrán visto el partido. Yo sí lo vi. Y con tan mala suerte que llego a mi casa para ver el partido y sentado frente al televisor había dos personas, mi papá y mi abuelo, los dos polacos. Yo digo, entro, los miro y digo, no, yo con ustedes dos no veo este partido porque van a hinchar por Polonia, encima un televisor 14 pulgadas, blanco y negro, no había manera. Y mi abuelo me mira y dice, ¿por qué? Le van a hinchar por Polonia y dice, no, a ver, los valores que me identificaron como polaco hace muchos años, hoy ya no existen. Yo emigré, me vine para aquí, este es mi lugar, aquí está mi cultura y aquí está mi gente. Y ese día, hace mucho tiempo, entendí qué es lo que define la identidad no solo de una persona, sino de un grupo social, de un grupo de gente. Tu lugar, tu gente y tu cultura. A ver, 23 años después, y ya estudié diseño gráfico, hice algo de arquitectura, siempre trabajando sobre identidades corporativas, que es de lo que vivo. Llega el 20 de diciembre del 2001, y como todos saben, otra vez un día trágico, sí, realmente trágico. Teníamos un estudio que funcionaba muy bien, y ese día recibimos 12 llamados telefónicos. Eran nuestras 12 cuentas, ¿sí?, que decían, muchachos, diseño por ahora no. No, los problemas dan para otra cosa, así que todos cortaron su cuenta y de un día para otro nos encontramos en cero, sin trabajo, sin nada que hacer. Y aquí es donde vengo a contar, donde en ese momento de crisis y de no saber qué hacer, o sea, no teníamos ganas de irnos del país, no nos interesaba, mis raíces acá, dijimos, esta es una oportunidad para hacer lo que sí sabemos hacer, que es trabajar sobre la identidad y contar lo que es la identidad argentina. Entonces, vengo a compartirles una idea. Y esa idea era cómo expresar la identidad. Y la identidad estaba dentro de la idea. Si, como veíamos antes, un elemento no puede comunicar todo lo que somos como personas o como sociedad, ¿por qué no hacer una familia de elementos que lo cuenten? Esa idea sencilla, en ese momento de crisis, nos dio la oportunidad de construir un proyecto que nos cambió o me cambió la vida para siempre. Entonces dije, a ver, ¿qué elementos me representan en la Argentina? A mí como argentino. La vaca. Definitivamente me encanta comer carne, la llevo puesta, ¿sí?, en el pecho, que es donde... ¿Y qué más? Y bueno, me gusta tomar mate, vamos con el mate. ¿Qué otros elementos representan la identidad argentina? Y empezamos con casi todos los que aparecen en la canción del Pelado Cordera, pero nosotros lo hicimos antes. El Diego, yo lo iba a ver, vivía en Paternal, así que lo iba a ver todos los sábados jugar con los cebollitas. El tango, Charly García, con el bigote un poquito blanco, el asado del domingo, y montones de otros elementos que fuimos construyendo. Y entonces lo que creamos en vez de un elemento es un sistema que permitía que cada uno se identifique con algún elemento en particular o con varios. Yo, por ejemplo, con esto me identifico con todos. Había algunos que no tanto. Pero nos permitió construir este proyecto identitario. Con tan buenas, y lo otro que queríamos lograr era que una vez construido la gente lo pueda usar, que no sea una pieza de museo. Que además de ser una pieza de museo, uno pueda comprarse una remera, como yo, ponerse, y yo hoy estoy con ganas de tener la vaca, y me encanta leer, entonces tengo un cuadernito con el icono de Cortázar y otro con el de Borges, o con lo que me represente. Y con tan buena suerte que el proyecto fue multipremiado. Empezamos a recibir premios por todos lados. El primer premio importante fue en Alemania, lo consideran uno de los 10 mejores proyectos de branding del mundo. Y atrás de eso, en Nueva York nos dieron una exposición por primera vez en la historia de la Asociación de Diseñadores, que nuclea 30.000 personas, para un estudio argentino, para un diseñador argentino. Y ahí es donde presentamos el caso y donde el director de la asociación venía y me decía, qué bueno que está este proyecto. Dice, ¿para quién lo hicieron? No, para nosotros. ¿Pero quién lo pagó? No, nadie, nosotros. ¿Pero quién lo financió? No, nosotros, con trabajo, con pasión. ¿Y para quién lo hicieron? Bueno, ese loop duró unos 15 minutos. No había forma de que pueda entender que uno había hecho esto solamente con pasión, con empuje, con garra, con ganas. Y bueno, en algún punto tenía razón. Era necesario poder generar un cambio y hacer que estos proyectos sean como mucho más sustentables para llevarlos adelante.
Después tuve la suerte acá, para que se diviertan mientras sigo contando, están varios de los iconos del libro, donde pueden ver, no sé, de la Saba, arriba hasta la Patagonia, para que se sientan contentos, y montones más. Tuvimos la suerte, entre todos los premios, uno fue que nos invitaron al Festival de Diseño de Berlín. En este festival de diseño, el DMY, pasa la gente de la Casa de la Cultura de Berlín, se fascina con el proyecto, esto es único en el mundo, y dice, queremos hacer lo mismo. Y le dije, bueno, háganlo. No. Queremos que vos hagas esto para nosotros. Digo, no, yo soy argentino y lo hago en Argentina. Ustedes háganlo ustedes. Y me dice, no, queremos que lo haga. Y después ese espíritu emprendedor que uno tiene hizo que diga que sí y que después entre en pánico. Digo, ¿cómo hago para entender lo que pasa en Berlín? Otro idioma, otra ciudad, complicadísima. Así que me picó el bichito, empezamos a pensar cómo podríamos llegar a hacer esto. Y junto con una amiga chilena que es berlinesa, que estaba allí, que se enganchó muy rápidamente con el proyecto, pasamos 6 meses desarrollando una metodología. Dijimos, tenemos que generar una metodología para poder transformar esto que yo hice intuitivamente en una forma de hacer este trabajo. 6 meses después aplicamos, salió un fondo oficial, el Kulturfonds, que es el más prestigioso de Berlín, y aplicamos. Cuando vamos a aplicar nos dicen, ustedes están totalmente locos, no hay manera de que alguien le pueda dar un fondo a alguien que quiere trabajar sobre la identidad de Berlín, desde el diseño, haciendo íconos, hablando con los viejos, no, olvídense, ni lo presenten. Como algo de polaco todavía me queda, lo presenté igual. Digo, ya lo hemos hecho, y entre 300 proyectos ganamos el fondo, y ganamos porque estábamos trabajando y apelando a la historia, a la cultura y a todo eso que se va a perder cuando esa gente desaparezca. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Muy simple, ir y preguntar. Preguntarle a la gente que pensaba, preguntarle qué los motivaba, qué los ponía felices, y empezar a organizar esa información y hacerlos trabajar de vuelta y empezar a sacar todos esos detalles, o sea, educar en la búsqueda de la identidad, a ver qué elementos realmente los representaban con la ciudad. Ese chico que está ahí en el medio, por ejemplo, en el medio de un workshop ya cansado, dice, para mí es esto, paf, y tiene una llavecita así de chiquitita arriba de la mesa, como riéndose de la situación, todos se empiezan a reír, y yo le pregunto, ¿y eso qué es? Esta es la llave de mi bici. Digo, bueno, todos tenemos bicis. Sí, no, pero para mí, si yo vengo de un país y vengo de una ciudad donde no se puede salir a la calle. Yo llegué acá, me compraron una bici, y yo con la bici vivo en la calle, vivo la ciudad, vivo y todos estamos como emocionadísimos, ¿no?, de su cambio. El chico que estaba al lado, que era su mejor amigo, le dice, ¿por qué nunca me contaste esto? Dice, porque vos nunca me lo preguntaste. Y en la otra foto esas dos mujeres son sobrevivientes del Holocausto, están trabajando con chicos de una familia latina, y esta interacción generó una movida, además de muy emotiva, muy interesante. Y empiezan a salir elementos que realmente definen la cultura de Berlín, como el currywurst, ¿sí?, que no es cualquier salchicha, que es una salchicha cortada en pedacitos con un tenedor verde arriba y en ese pack alveolar como lo comen ellos en la calle. Y lo que están abajo son los dibujos que salieron en los workshops. O el que más me encanta, que es la viejita malhumorada. Y ahora sí, todos conocemos a alguna viejita malhumorada porque la Berlín. Y ellos me dicen, porque a esta viejita malhumorada le bombardearon la casa 2 veces, le partieron la ciudad al medio y la familia también, y cuando le volvieron a reunificar la familia, la mitad de la familia ya no estaba. Entonces andá a tratar de jugar a la pelota en la vereda. Después aparecen, por supuesto, los más clásicos, como la Puerta de Brandenburgo, o que definía para ellos el eje, o sea, es el límite entre un mundo y el otro, o la Victoria Alada, que está en la escultura, en la columna arriba del Tiergarten, que para nosotros es una esculturita dorada, muy simpática, pero para ellos representa la Victoria Alada, la batalla que libran cada día. Este proyecto también fue increíble y dijimos, bueno, bárbaro, o sea, ¿qué más? Ganamos el fondo, vamos a ir por la segunda vuelta. Y cuando vamos por la segunda vuelta no conseguíamos fondos. Ya habíamos ganado el fondo, pero nadie más ponía plata, a todos les encantaba. Entonces nos dimos cuenta que nos estaba faltando algo, que habíamos acumulado un montón de bronce, pero la realidad es que para seguir avanzando lo que estábamos necesitando era un poco de oro. ¿Y quién puede transformar el bronce en oro? Tenemos una pista aquí, ¿no? Un alquimista. Nos faltaba un alquimista. Nuestro alquimista resultó ser un equipo de MBA con el que hicimos contacto, que eran de la Universidad de San Diego, que vinieron especialmente, les encantó el proyecto y que nos armaron este indescifrable modelo, que yo jamás podría haber hecho, pero que nos resolvió el problema y lo que hizo fue darle una salida de monetización a un proyecto puramente cultural. Con las dos patas pudimos animarnos a atacar otros proyectos. ¿Esto qué significa? Que esta idea que veníamos contando,
que las ideas llega un momento en el que maduran, tienen que tener una maduración y generan un cambio, y hay que estar dispuesto a hacer ese cambio. Entonces hicimos el proyecto. ¿A dónde fuimos? A Brooklyn, otra ciudad cosmopolita con mucha identidad, y ahí ya armamos un proyecto completo donde nos juntamos con el presidente del borough, que le encantó, porque cuando lo fui a ver, logré la reunión, me dice, ¿qué necesitas de nosotros? Le digo, de todo menos plata. Y me dice, en 8 años nunca nadie me pidió algo que no sea plata, así que tenés todo el apoyo nuestro. Avanzamos con el proyecto, y en función de este plan de negocios que hemos armado, hicimos crowdfunding para juntarlos. Hoy ya tenemos 20 iconos desarrollados, como el Mermaid Parade y el Gowanus, que es el sapo con 3 ojos, pues está contaminado, y montones de otras cosas que van surgiendo de ese trabajo con la gente en ese lugar. Hoy ganamos el sponsorio fiscal, con lo cual pueden las empresas donar libremente al proyecto, y estamos ahora sí en la última etapa, que es la del desarrollo final. Entonces, lo que siempre queremos construir es un trabajo de abajo para arriba. Trabajamos con la gente, para que encuentren los elementos que los identifican, que los vuelve ser lo que son. Trabajar sobre el ser, sobre ese lugar donde viviste, donde te criaste. Entonces, ahí están, por ejemplo, imágenes del Tech School, que es el colegio técnico más importante, o de los otros talleres. Siempre buscamos hablar con la gente, preguntarles y que nos cuenten sus historias, que es donde está lo más rico. Entonces nosotros construimos proyectos de identidad, o me gusta construir proyectos de identidad basados, como decía antes, en el lugar, en la cultura y en su gente. Por supuesto que necesitamos, y ya un muy buen equipo, tener una muy buena idea, madurarla, trabajar con profesionales, conseguirnos alguien que nos ayude con el plan de negocios, etc. Y con toda esa tarea y con todo ese equipo, lo que resolvimos nosotros fue un proyecto para Buenos Aires, un proyecto... Ahí viene el otro. No viene. ¿Llega? Ahí está. Un proyecto para Berlín, un proyecto para Brooklyn. Si se fijan, las tres tienen una gran constante, que son ciudades cosmopolitas, pero las tres empiezan con B. Así que pueden imaginarse cuál podría ser la próxima. Voy a terminar con 2 cositas más. Una es, cuando tengan una idea, la idea tiene que ser muy simple, como decíamos. 3 o 4 palabras tienen que definir la idea. Si lo logran, armen el mejor equipo. Y cuando tengan armado el equipo, no se olviden del alquimista. Y por último, la identidad siempre, siempre está en nosotros. Muchas gracias.